Dicen que hasta los sabios se equivocan, y es que en una reciente entrevista que le habrían de hacer al Premio Nobel en Economía James Robinson, aseguraría que Guatemala es un país donde no hay Estado y donde no se paga ISR. Esto ha despertado muchísimas críticas en redes sociales y bueno, los liberales clásicos del Partido Fusionista tenemos una opinión distinta a eso de que en Guatemala no hay Estado. A través de este episodio de Fusionista Propone, te lo vamos a responder. También siguen las discusiones en torno al endeudamiento que están haciendo las izquierdas. Las izquierdas no descansan, estimados amigos, y hoy por hoy, ya con una propuesta de un presupuesto inmensamente desproporcionado, también se discute la famosa deuda. Más de 25.000 millones de quetzales lo que nos quieren endeudar a través de bonos del tesoro. Varios sectores se han pronunciado y nosotros no nos quedamos atrás. Acompáñanos a descubrir cuáles son nuestras opiniones, nuestro análisis y sobre todo nuestra contrapropuesta a todo el estatismo que hoy tenemos imperante en Guatemala. Esto es Fusionista Propone. Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido en Formación Fusionista para traerles a ustedes las soluciones que no van a escuchar en otros espacios. Siempre cuando hay temas de discusión coyunturales, pues bien, la gente da opiniones, pero muchas de estas opiniones se quedan en eso, opinionitis simple. Nosotros a través de esta tribuna buscamos generar soluciones a la mayoría de problemas que hoy nos inundan y que han representado pues una afrenta a nuestra vida, a nuestra libertad y a nuestra propiedad. Así que sean bienvenidos una vez más, apóyennos compartiendo este video a través de sus redes sociales, dándole like y dejándonos sus comentarios en la cajita de abajo para poder saber cuáles son sus percepciones en torno a lo que hoy van a escuchar. Como siempre, tengo el gusto de que me acompañe nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, Gabriel. Un saludo también para ti y para toda nuestra audiencia. Ojalá que pues hayan muchísimos guatemaltecos en sintonía con este programa y se den la oportunidad de escuchar nuestro análisis desde la perspectiva liberal clásica y sobre todo la propuesta que tenemos desde hace ya muchísimos años y que estamos tratando de compartir e invitar a los buenos guatemaltecos, a la gente de familia, de libertad, de trabajo, que se sume a esta causa, ¿no? Así que bueno, con el mejor de los deseos para compartir e intentar arrojar luz donde haya oscuridad, Gabriel. Excelente, para eso estamos acá, Jorge. Eh, lo comentaba al inicio en mi introducción. Ha surgido un debate interesante, al menos en redes sociales, por parte de cierto sector, un sector meramente académico, me atrevería a decir, en torno a unas recientes declaraciones que habría de hacer el Premio Nobel en Economía James Robinson en una entrevista con el medio El País, en donde, pues, analizando el tema del auge que están teniendo los movimientos libertarios en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos, aseguraba que en Guatemala, en primer lugar, no hay Estado, y bueno, mencionaba de que no se paga ISR, que los beneficios económicos son para alrededor de 13 familias más o menos, y esto choca, ¿no?, con lo que nosotros podemos percibir acá en Guatemala, porque, bueno, varios referentes del lado de las derechas se han pronunciado ya, algunos a favor, otros en contra, unos creo yo más confundidos que otros porque si bien critican la posición de James Robinson en decir que en Guatemala no hay Estado, cometen también el error de decir que ojalá y no hubiera Estado, pero por ahí nosotros vamos hilando fino y me gustaría escuchar sus percepciones en torno a estas declaraciones. ¿Será que se habrán equivocado? ¿Un premio Nobel se puede llegar a equivocar de esa forma? Sí, bueno, se puede llegar a equivocar, por supuesto. Eh, Hay gente sabia, como tú bien decías, ¿no? Gente inteligente, por no decir tal vez, bueno, gente sabia quizás sea un adjetivo muy amplio y muy completo, ¿no? Pero sí que hay gente inteligente que se puede equivocar, ¿sí? Y ciertamente creo que este es uno de esos casos. El profesor James Robinson, quien por cierto estuvo en Guatemala, en el ENADE del año 2019,
pues cometió este error, ¿verdad? En cuanto a decir que si quieres ver, o sea, cito palabra textual, ¿no? Si quieres ver cómo es una sociedad sin Estado, deberías ir a Guatemala. Y acto seguido dice, en Guatemala no hay impuesto sobre la renta. Bueno, en principio, decir que se equivoca el profesor James Robinson. En Guatemala sí hay un impuesto sobre la renta, es un impuesto que a nosotros los fusionistas liberales clásicos nos parece un impuesto inmoral, injusto y pues básicamente un expolio, un robo a los guatemaltecos. Y pues obviamente luego dice bueno, que hay una sociedad sin Estado, ¿no? Bueno, mira, en la entrevista se encuentra originalmente en el diario El País. Hay que recordar que James Robinson es británico y no sé si la entrevista fue en inglés o fuera en español, porque hay que entender que Estado y gobierno conceptualmente son dos términos diferentes, ¿verdad? El Estado es un concepto que implica o involucra cuatro grandes componentes: un territorio, una población, un gobierno y un sistema legal, ¿no? Esos son los cuatro componentes del concepto Estado, ¿sí? Por tanto, entendemos que el gobierno es una parte del Estado. Ahora, eh, quizás él quiso decir es una sociedad sin gobierno, ¿verdad? Pero tampoco es eso cierto, ¿no? En el peor de los casos, eso tampoco es cierto, porque pues evidentemente Guatemala tiene un gobierno y tiene un gobierno muy desproporcionado, enorme, grande, ilimitado en atribuciones, poderes y recursos. Y esto lamentablemente se entiende mal o se entiende muy poco o no se quiere entender por la mayoría de los guatemaltecos, ¿no? La gente, bueno, no logra advertir cuál es la naturaleza del gobierno. Y la naturaleza del gobierno es meramente represiva, es decir, el gobierno es el resultado de un pacto social, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pacto o acuerdo social, en el cual convenimos organizar un gobierno a fin de que él pueda proteger los derechos individuales y pueda reprimir las amenazas a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, que son los únicos tres derechos individuales y naturales de las personas. Son derechos que no se nos otorgaron por ley, más bien hay leyes porque esos tres derechos existen anteriormente, ¿no? Hay leyes precisamente para proteger estos derechos y potenciarlos y crear un orden social estable, pacífico y de cooperación entre los seres humanos y las personas que vivimos acá. Entonces, el problema, el problema es que pues Guatemala tiene un gobierno ilimitado, tiene un gobierno ilimitado. Y en este sentido yo invito a leer el estudio que hace Dani Fernández, economista de la Universidad Francisco Marroquín, sobre el esfuerzo fiscal. ¿Sí? Ahí hay datos, ¿no? Hay datos interesantes de cómo Guatemala hace un esfuerzo fiscal muy grande en comparación con países europeos. Lo digo esto porque para muchos la relación que se hace entre el PIB y la variable del PIB y los ingresos fiscales, pues no necesariamente es muy grande, ¿no? O sea, se dice que el tamaño del Estado no supera el 12% del PIB, pero este valor, pues es analizado por Dani Fernández y también por su colega Olaf Dilmat, y hacen ver estos conceptos de presión fiscal y de esfuerzo fiscal. Y haciendo el análisis desde estos conceptos se observa que Guatemala tiene un Estado, un gobierno concretamente muy grande.
Y entonces, bueno, creo que tenemos que poner en perspectiva estos conceptos porque, pues para nada podemos pensar que Guatemala es una sociedad sin Estado. Y ahí, pues el profesor Robinson cometió este gravísimo error. En realidad, Guatemala sí tiene un Estado obeso, un Estado enorme, que los fusionistas proponemos pues reducirlo a sus funciones propias y naturales, que son la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública nada más. A eso se le llama gobierno limitado. Y nosotros proponemos transitar de un gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos a un gobierno limitado en atribuciones, poderes y recursos. Y eso implica, pues a propósito de su comentario sobre el ISR, implica ciertamente suprimir el impuesto sobre la renta, ¿no? Lo cual critica el profesor James Robinson también, ¿no? Porque, bueno, él asocia esta propuesta con una propuesta que hace Trump, Elon Musk, ¿no? Donde pues no hayan regulaciones y no hayan impuestos. Bueno, a ver, yo no sé con exactitud si Donald Trump, de haber ganado la presidencia a estas alturas, pues tenga en mente eh, eliminar impuestos y eliminar regulaciones excesivas y burocracia. En el mejor de los casos habría que esperar y ver si eso se lleva realmente a la práctica, ¿no? Pero en todo caso, eh, desde el Partido Fusionista y desde el liberalismo clásico, sí defendemos la idea de la desregularización, de la desregulación y de la eliminación de impuestos. Por supuesto que sí. Nosotros apostamos por derogar todas aquellas leyes especiales, leyes que crean privilegios, leyes que obstruyen la generación de empleo, leyes que irrumpen en los contratos que debiesen de ser contratos libres, pacíficos y voluntarios. Especialmente estoy hablando del tema laboral, ¿no? Y el tema de los salarios y todas aquellas leyes que básicamente no permiten que haya libertades económicas. En ese sentido, nosotros apostamos por la desregulación, por la derogación de las leyes especiales, de las leyes malas. Y también, en el mismo sentido, apostamos por un impuesto único, universal y uniforme. Y ese impuesto, desde luego que no es el impuesto sobre la renta. Guatemala hoy tiene más de 20 impuestos. Nosotros proponemos reducirlos a uno solo, un IVA, básicamente, un impuesto indirecto, recaudado por las tesorerías municipales y pues haciendo aportes desde los municipios a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional. O sea, un modelo de tributación completamente diferente, fundamentado en el municipio, ¿no? Que es en el cual se deben quedar los impuestos para que las corporaciones municipales tengan esa autonomía real y verdadera para poder implementar pues las funciones que les son propias, ¿no? La seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Entonces, quiero decir con esto que eso no es para nada libertario, eso es liberalismo clásico. Y aquí, pues bueno, esto nos lleva a otro tema, ¿no? Y aclarar que el libertarianismo no es lo mismo que el liberalismo clásico. Liberalismo clásico es un concepto que tiene su fundamento en el gobierno limitado. Y el libertarianismo, esto de movimientos libertarios a los cuales se refiere el profesor Robinson, pues más bien tiene que ver con anarcocapitalismo, principalmente, ¿no? Y el anarcocapitalismo tiene que ver con eliminar el Estado, eliminar al gobierno, tiene que ver con anarquía. Y eso no es liberalismo clásico. El liberalismo clásico está en contra del estatismo, más no en contra del Estado. Y esa es la gran diferencia entre los libertarios y los liberales clásicos,
o entre los libertarios anarcocapitalistas y los liberales clásicos, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel, yo creo que sobre este tema es importante tenerlo en perspectiva, ¿no? Y entender que debemos transitar a un sistema de gobierno limitado. Y ahí está la clave, Jorge, gobierno limitado, divisa y, bueno, punto cardinal del liberalismo clásico, sin duda alguna, es algo que nos diferencia de todos aquellos que, insisto, durante estas discusiones que se daban en redes sociales en torno a las declaraciones del profesor Robinson, decían, ojalá tuviéramos un país sin Estado. Bueno, para muestra un botón, ahí está Haití. Haití es el mejor ejemplo de un país donde no Sí. existe un Estado y no es deseable. No es deseable que haya anarquía, que impere el desorden, la violencia, la represión y que el ciudadano no pueda ser libre de salir a las calles porque diferentes grupos delictivos se están matando entre todos y como no hay una autoridad que ejerza el poder legítimo para someterlos y traer orden, pues bien, ahí tiene el resultado un país donde hay violencia. Creo que esa es, en resumidas cuentas, la mejor expresión de anarquismo, ¿no? Violencia y desorden que para nada son deseables en Guatemala. Así que cuando alguien se vaya a pronunciar para hacer la corrección al profesor Robinson, ojalá y escuche este video antes para entender de que no debiese de aspirar al anarquismo libertario, ¿no? Y me gustaría pues endosar esto con un tema que también mencionó, ¿no? Y es que a través de un gobierno limitado, pues el gobierno se dedica a sus funciones propias y naturales, ya las ha mencionado, la seguridad, la justicia, las obras de infraestructura pública, y nada más. El resto de actividades, el tema de la atención médica, la educación, los contratos laborales, por ejemplo, el tema del pago de los salarios son aspectos privados, ¿sí? Privados. Uh -huh. Hoy creo que nuevamente bajo esa percepción se desmonta el mito de que en Guatemala no tenemos Estado. El sistema estatista que tenemos hace de las suyas nuevamente esta semana, Jorge, con un aparente ofrecimiento por parte del oficialismo de un posible incremento al salario mínimo del 10%. Digamos, declaraciones que ya han sido o ya han levantado ciertas emociones, ¿no? Y, digamos, ya han provocado reacciones en algunos sectores, principalmente en el sector privado organizado, pero también por parte de los liberales clásicos que nos oponemos a que desde el gobierno se determine un salario mínimo. Y yo lo expresaba en unas redes sociales, ¿no? No es solo porque el incremento sea del 10%, si hubiese sido del 1, del 2 o del 3%, también nos hubiésemos opuesto porque no es congruente con nuestra posición ideológica que el gobierno venga a pretender imponer una cierta cantidad establecida de salario mínimo, pero me gustaría escuchar sus comentarios en torno a esto, si cree que esto pueda llegar a concretarse en una realidad. Las izquierdas hoy por hoy tienen el poder, tienen la sartén por el mango y seguramente de querer hacerlo nos meten una ley especial para aprobar una imposición del salario mínimo del 10%. Uh -huh. Sí. Bueno, Gabriel, lamentablemente vivimos bajo este sistema estatista y este sistema pues ha usurpado la esfera privada de el trabajo, ¿no? Y de la economía en general. Y es donde ocurren pues los contratos y el fijado de los salarios, ¿no? Entonces, eh, es mediante un acuerdo gubernativo que se aprueba el salario mínimo, una política pública nefasta porque hace gravísimo daño a los trabajadores. Es una política pública que hace muchísimo daño a las familias pobres y principalmente a los ya desempleados, porque esto garantiza de alguna manera que no se van a crear nuevas fuentes de empleo. De hecho, yo te diría que esta política de fijar un salario mínimo por decreto, digamos, como una decisión política, es un incentivo para la migración irregular, porque esto va a crear muchísimo desempleo o subempleo y pues va a forzar a la gente a tener que migrar hacia los Estados Unidos principalmente, ¿no? Recordemos que existe un Consejo Nacional del Salario, Gabriel y amigos, una instancia política donde se sientan a la mesa el sector empleador, el sector de los trabajadores representado en los sindicatos
y el sector gubernamental. Y pues bien, la pregunta, Gabriel, de fondo es, si tú eres un trabajador, la pregunta es, ¿te representa este grupo de personas que se sienta a la mesa en este Consejo Nacional del Salario en representación de los trabajadores? Y si tú eres empleador, ¿te representa este grupo de empresarios que se sienta a la mesa en este Consejo Nacional del Salario con el sector gobierno y con el sector sindical? Bueno, no. Esa es la realidad. No te representan. Y el problema es que una pequeña cúpula de personas deciden si se debe incrementar en 1 o en 10 o en 20 o en 30% el salario mínimo. Los fusionistas estamos totalmente en contra de la mera existencia del salario mínimo como concepto, ¿no? Nosotros entendemos el salario como un precio y cuando decimos que el salario es un precio, no estamos, no estamos digamos, deshumanizando a las personas, a los trabajadores. No, al contrario, sencillamente estamos valorando la especificidad de su profesión o de su oficio. Y sencillamente creemos que ese precio debiese de ser fijado por la ley de la oferta y la demanda. Una ley natural, una ley que no está escrita en ninguna ley, una ley natural que básicamente responde al fenómeno de la oferta y la demanda. En la medida en la que haya mayor productividad, mayor certeza jurídica, mayor previsibilidad, mejores infraestructuras públicas, en la medida en la que haya más comercio entre países o entre empresas individuales o jurídicas de distintos países, entonces la productividad marginal irá siendo mejor en las empresas y eso hará crecer naturalmente el salario o eventualmente lo hará decrecer porque básicamente lo que ocurre es una reasignación de recursos hacia los sectores productivos más eficientes, ¿no? Entonces, por esta razón, los fusionistas proponemos derogar el Código del Trabajo y derogar también aquellos convenios internacionales en materia laboral que se han firmado por parte de Guatemala ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, esta organización supranacional que impone una visión ideológica sobre el tema laboral y el Código del Trabajo que le da vida, digamos, también, digamos, seguramente hay artículos constitucionales que le dan vida a esta usurpación por parte del gobierno a la esfera privada de los contratos y del trabajo. Nosotros creemos que esto pues debe ocurrir en el ámbito del mercado y en el ámbito meramente privado. Y ciertamente, si hay algún incumplimiento de contratos, entonces el gobierno debe ejercer el rol de árbitro y dirimir aquellas controversias y conflictos que deriven del incumplimiento de contratos entre empleadores y trabajadores. Pero hasta ahí y únicamente ese es la función de los gobiernos. Así que, Gabriel, pues es claro decir que nosotros nos oponemos desde luego a un incremento del salario mínimo, como obviamente nos oponemos a la mera existencia del salario mínimo como política pública. Si este gobierno lo va a lograr o no, bueno, la verdad no te sabría decir. Creo que, creo que esta discusión se da siempre en el contexto de un pacto social mercantilista. Es probable que si se apruebe, digamos, en un extremo al 10% o al 5%, no lo sé, pues haya siempre una divisa de cambio, ¿no? Para el sector empresarial. Sí, probablemente habrá alguna ley que reduzca o que aumente más bien algún arancel, ¿sí? Y ofrezca alguna protección especial. Esto es el pacto social mercantilista, ¿no? Del cual nosotros hablamos y que
pues básicamente plantea que podría haber un incremento al salario mínimo siempre y cuando haya alguna divisa de cambio para el sector empresarial. Desde luego que esto no favorece a todo el sector empresarial, sino a solo cierto sector o cierta parte del sector empresarial, ¿no? Así que, pues bueno, mira, realmente estamos terminando el año, Gabriel, con estas malísimas noticias, malísimas, porque de hecho, bueno, vamos a analizar otra que tiene que ver, ¿verdad? De alguna manera, y es el tema de esta deuda por más de 25.000 millones de quetzales que busca aprobarse para financiar parte del presupuesto general de ingresos y gastos del Estado para el año 2025. No sé, Gabriel, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué piensas de esta nueva deuda a la cual, pues bueno, ya efectivamente se han opuesto el sector bancario, los empresarios representados en el CACIF y la Universidad de San Carlos de Guatemala? Bueno, en esa junta directiva del el Banco de Guatemala, ¿no? Eh, Así que mira, es una cuestión interesantísimo. Habría que cuestionar, de hecho, qué hace la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también qué hace el CACIF en esta instancia de gobierno, ¿no? De hecho, como tal, en la Junta Monetaria Internacional, a mí me llamaba la atención de que de los 8 miembros, precisamente esos tres que ha mencionado, CACIF, el sector bancario y bueno, la USAC, se habían opuesto. Ahora que usted habla de las divisas de cambio a través de las cuales el pacto social mercantilista se hace presente y confluyen ciertas voluntades, seguramente de llegar a darse cierto tipo de negociaciones, también se van a aprobar esta emisión de bonos del Tesoro. Son 25.000 millones de quetzales, Jorge, que representan alrededor del 6% del presupuesto que pretenden aprobar para el próximo 2025, ¿no? Para el periodo del año 2025. Un presupuesto totalmente ilimitado en recursos que hoy por hoy la oferta que se discute en el Congreso de la República, oferta que hace el oficialismo en torno a este presupuesto, es de 148.000 millones de quetzales. Uno de los Sí, presupuestos más grandes, sino que el más grande de Guatemala, ¿no? Hasta la fecha. de la historia, sí, De la claro. historia del Ujú. país y que, ojo, más allá de criticar el tema de qué tan grande es el presupuesto, ya lo hemos dicho en anteriores videos, ¿no? Porque puede hacer que un gobierno fusionista, mejorando la recaudación, incluso lleguemos a recaudar más de eso, pero aquí lo que Sí. nosotros criticamos es el trasfondo ideológico a través del cual pretenden destinar ese tipo de recursos a funciones que no le son propias ni naturales al gobierno. Lo mismo que pasa con la deuda, piensan adquirir deuda para destinar esos recursos no al desarrollo económico del país, no a la prosperidad de los ciudadanos, sino a seguir sometiéndonos a través de estatismo, más socialismo y más mercantilismo. Y desde luego que esto va en contra totalmente de esa idea de progreso que nos está vendiendo el oficialismo, porque Ujú. uno puede escuchar al ministro Jonathan Mencos hablar de que la adquisición de esta deuda va a servir para mejorar temas como la educación, por ejemplo. Va a servir para mejorar eh, temas en cuanto a atención médica. Hoy por hoy que vemos los hospitales, el Hospital San Juan de Dios, el Roosevelt en crisis constantes, con desabastecimiento de medicamentos y bueno, tantos problemas que pretenden solucionar, problemas que no le son propios ni naturales al gobierno hacerse cargo. Y de esa cuenta nosotros advertimos que la adquisición de esta deuda va, en primer lugar, a golpearnos a nosotros, obviamente, a las futuras generaciones que se van a ver endeudadas y no van a traer los resultados esperados por el oficialismo de Semilla y por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, ¿no? Realmente lo que va a haber es un despilfarro de fondos que no van a contribuir al desarrollo porque están destinando recursos económicos de nuestros bolsillos, que al final los vamos a terminar pagando nosotros, a funciones que no le son propias ni naturales al gobierno desempeñar y por lo tanto las va a hacer malísimas o peor que nunca, ¿no? Y no va a haber mejoras ni en educación ni en atención médica, no va a haber verdadero desarrollo económico y por ahí las críticas que ya
se dan en torno a esta discusión en torno a la adquisición de deuda, pues digamos son meramente técnicas, ¿no? Hablan del tema del déficit que se va a producir Correcto. derivado de este endeudamiento, más sin embargo no van a un trasfondo ideológico, que era algo que yo creo fundamentalmente es preciso criticar. Hoy por hoy CACIF no se opone a que esa deuda vaya destinada a usurpar funciones que le son propias y naturales al sector privado, por ejemplo, que debiesen de ser los Correcto. primeros en pegar el grito al cielo y señalar que ahí hay una usurpación de funciones, de poderes y de recursos. Hoy por hoy no lo hacen. Me imagino yo que si la adquisición de esa deuda fuera menor, posiblemente no se hubiesen opuesto en esa Junta Monetaria Internacional. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir y corregirles la plana, señalar que es una incongruencia oponerse meramente por aspectos técnicos y que debiésemos de oponernos porque es inmoral, Jorge, de que el gobierno se esté endeudando, no se esté endeudando realmente y destine esos recursos con el engaño de que van a traer prosperidad al país cuando en Ujú. realidad va a ser todo lo contrario, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Yo suscribo completamente la postura tuya, o más bien el mensaje que has dado. Nosotros desde nuestra campaña Gobierno a la Sombra nos oponemos frontal y decididamente a más préstamos y a incrementar la deuda pública de Guatemala y en especial de los guatemaltecos y de las futuras generaciones, porque a nosotros sí que nos importan las futuras generaciones y nos importan en este sentido porque realmente se hace un gravísimo daño estar contratando deuda pública o incrementando la deuda a las futuras generaciones. Esto supone pues más impuestos, supone más inflación, supone contracción económica, eso significa desempleo, estimados amigos, no ahora, sino a mediano y largo plazo. Entonces, con este tipo de políticas públicas, pues básicamente se está sacrificando el futuro de Guatemala. Se sigue sacrificando el futuro de Guatemala. Los fusionistas proponemos pagar la deuda pública, tanto interna como externa, pero para eso tenemos que generar las condiciones de crecimiento económico, ojalá por encima del 10, del 12% anual, y no por esa mediocre cifra de 3,2, 3,4% anual que llevamos creciendo en los últimos 15, 20 años. Guatemala se detuvo hace muchísimas décadas, amigos. Esa narrativa de Guatemala no se detiene es una falacia, es falsa, no es cierto, porque Guatemala quedó estancada hace muchísimas décadas y bueno, lo poco que crece realmente es gracias al dilema del parásito, ¿no? Este fenómeno político en el cual los gobernantes tienen que liberar a su víctima un poco y dejarle respirar para seguir, pues, succionándole sangre, ¿no? Es lo que hacen las garrapatas con las vacas, ¿sí? Las garrapatas no pueden matar a la vaca, más bien deben succionarle, pues, la sangre justo para que la vaca pueda seguir alimentándose, pueda seguir viva, a fin de que las garrapatas también puedan seguir teniendo que comer. Bueno, pues sucede lo mismo con el socialista o los gobernantes socialistas que están al frente de nuestros países, ¿no? O los gobernantes estatistas que han estado siempre al frente de nuestros países. Y por eso es que permiten que el sector empresarial pues de alguna manera tenga ciertas libertades económicas. Y eso es lo que representa el 3,5% de crecimiento anual en los últimos años. Pero los fusionistas creemos firmemente en el concepto de gobierno limitado. Creemos que debe existir un gobierno fuerte, muy fuerte, pero limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, nada más. Y qué bien haces, Gabriel, en decir que eventualmente un presupuesto general en el marco de un gobierno limitado podría ser mayor a los 148,000 millones de quetzales, como bien lo dices, ¿no? A nosotros no nos preocupa la cantidad
de dinero. Nos preocupa las funciones y las atribuciones a las cuales le damos poder, sobre las cuales le pedimos al gobierno que se ocupe. ¿Sí? Porque si esos 148.000 millones de quetzales, supongamos, ¿no? Hipotéticamente, viniesen de un impuesto único, universal y uniforme, recaudado desde los municipios y trasladado a los departamentos y al gobierno nacional para las funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, yo estoy 100% seguro que el puente Nahualate ya estaría reparado y estoy seguro que el kilómetro 44 de la ruta al Pacífico, carretera, la autopista Palín-Escuintla, también ya estuviese reparada, ¿no? Con esa cantidad de dinero y con un gobierno concentrado en lo único que puede y debe hacer, estos problemas de infraestructuras que eventualmente los fenómenos naturales pues nos imponen, pues bien, tendríamos que poderlos superar de manera ágil, de manera pronta y de manera eh, eficiente en el sentido económico. Así que pues nos oponemos a este tipo de políticas públicas y desde ya también nos oponemos a los presupuestos ilimitados y a los presupuestos que no se corresponden con la recaudación, ¿verdad? Eh, Ahí hay mucha más tela que cortar, por supuesto, los ingresos tributarios en Guatemala alcanzan alrededor de los 80.000 millones de quetzales y, y bueno, lo que pasa es que hay más de 20 tipos de impuestos sobre lo cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Proponemos un impuesto único, universal y uniforme, eh, a un máximo del 10%, una especie de IVA, un impuesto al valor agregado. Así que, pues bien, insistimos en esto porque es importante que los guatemaltecos sepan las políticas públicas que el Partido Fusionista impulsaría de llegar al gobierno. Y para que la gente pueda conocer más de esas políticas públicas, Jorge, y en general de nuestro proyecto político, pues la invitación es a que puedan visitar nuestro sitio web fusionista.gt y si les han convencido los argumentos que hemos presentado a través de este video y nuestras posturas políticas en torno a estos señalamientos, estas coyunturas, ¿no? En materia económica, que se puedan preafiliar, Jorge, que se puedan preafiliar al Partido Fusionista y Correcto. empezar a apoyarnos. Realmente lo que necesitamos es que los guatemaltecos despierten y entiendan realmente que para poder oponernos en serio a este tipo de medidas socialistas, a este tipo de políticas públicas socialistas, lo que necesitamos es una fuerza política dentro del Congreso de la República y esa fuerza política tiene que ser constituida y apoyada por una buena decena, una buena centena, una buena cantidad de guatemaltecos que quieran adherir y apoyar al Partido Fusionista. Y lo pueden empezar a hacer preafiliándose, estimados amigos. La preafiliación del Partido Fusionista no tiene ninguna vinculación legal, es meramente una expresión de apoyo hacia nosotros, de interés, un genuino interés en querer conformar parte de nuestras células de formación política, nuestros grupos de WhatsApp, y bueno, seguir nuestro contenido a través de redes sociales. Estamos con la campaña de Gobierno a la Sombra, dándole seguimiento a este tipo de disposiciones y desde luego oponiéndonos mediáticamente. Ojalá algún día podamos hacerlo a lo interno del Congreso de la República y ser fuertemente contundentes en oponernos al socialismo, hacerlo retroceder, contenerlo, pero también hacer avanzar una agenda en pro del capitalismo liberal y de la verdadera Correcto. prosperidad que Guatemala necesita, Jorge. Creo que es un mensaje que tenemos que dejarle a nuestros seguidores y desde luego, otra vez reiterar, apóyennos compartiendo, dándole like, comentándolo y bueno, difundiendo este contenido en sus redes sociales. Excelente, Gabriel. Por ahora, pues les damos las gracias por su atención. Les pedimos pues de favor su apoyo y su seguimiento. Estén pendientes de nuestras redes sociales, especialmente en X, en YouTube, en Instagram. Tenemos un canal de WhatsApp también por si quieren pertenecer a nuestros grupos institucionales. Pues bien, no resta más que decir lo que siempre decimos, ¿no? Por una Guatemala potencia mundial, hacemos camino al andar
sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.